Sí, pero escucho mejor. Bueno, como venimos todos estos viernes, este, estudiando el Salmo 119, y a mí me ha tocado la parte, la letra Lamed, que es del versículo 89 al 96. A ver si puedo compartir ahí. ¿Se ve ahí? A ver, Sí, Mari, tenés que agrandarla nomás. bueno, aguántenme en 5 minutos. ¿Cómo la agrando, Ceci? Apretá en presentación ahí arriba donde está la pizarrita. A ver qué hice ahí. Ahí Ahí, está. sí, Volvé pero para... para. Ahí Volvé. vuelvo para. Ahí está. Ahora sí. Algo va a ir saliendo. Bueno, ahí tenemos que el Salmo 119, 89 al 96 y la letra Lamed. Yo estuve buscando lo que significaba y es la letra número 12 del alfabeto hebreo y tiene un significado muy enriquecedor porque significa vara, aguijón, dirección y corrección, de tener el control y autoridad. Pero también se relaciona con la palabra lamad, que significa aprender o enseñar. O sea que dentro de este párrafo que vamos a ver, vamos a tener varias cosas para aprender, que también nos van a enseñar, hablando también de corrección, de autoridad que tiene la palabra de Dios. Y lo dividí en dos partes, viendo ahí, estudiando un poco, y en una parte, en la primera parte que va del versículo 89 al 91, la autoridad de la palabra de Dios, una palabra establecida. Vamos, estuve leyendo y me gustó un ejemplo de lo que es una palabra establecida. En los juegos de béisbol, el árbitro, ¿no? Una vez que dice una palabra, dice que nadie le puede discutir lo que él vio y dijo, ¿no? Por más que vayan a los camarines, vean por las pantallas el juego, a veces se confunden, pero dice que la palabra del árbitro vale mucho, entonces queda establecido lo que el árbitro dijo. También se me venía a la memoria cuando vieron que van a los tribunales, cuando asciende un presidente, vieron que siempre ponen la Biblia abajo, ¿no? Y supuestamente ellos dicen que juran decir la verdad y la juran sobre la Biblia, ¿no? Porque aunque muchas veces no creen en lo que es la palabra de Dios, pero saben que tiene una autoridad, ¿eh? Por eso hacen eso. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es una autoridad establecida, ¿no? Y lo que la palabra dice, lo que Dios dijo, ¿eh? Quedó establecido y no se cambia, ¿sí? Y dentro de lo que es la palabra de Dios establecida, está establecida en los cielos, en el versículo 89. Antes de seguir más adelante, lo voy a leer rapidito, este párrafo, y dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré
de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Tengamos una palabra de oración más. Amado Señor, que estás en los cielos, te agradecemos, Padre, por este día, Señor, que tú nos permites reunirnos una vez más, Señor, a través del Zoom. Gracias, Señor, te damos por cada una de las hermanas. Gracias, Señor, por la alabanza que hemos podido escuchar, Señor. Queremos ahora, Padre, pedirte que seas tú quien estés guiando, Señor, este momento, Señor, que tú pongas palabra en mi boca, Señor, para que pueda expresar lo que tú, Señor, has estado hablando conmigo, Padre. Gracias te damos por todo, Señor, bendícenos, guía también para que Internet pueda andar bien y podamos, Señor, terminar la reunión tranquilas, Padre. Dejamos todo esto en tus manos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Vamos a leer en el versículo de Mateo 24. Mateo 24, 34 y 35. Que dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Acá nos confirma que la palabra de Dios nunca va a pasar. Por eso dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Otro versículo, en 1 Pedro 1:25. Dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. El primer pedazo dice, la palabra del Señor permanece, ¿hasta cuándo? Hasta siempre, para siempre. Y en el Salmo 119, 152, dice, hace ya, dice mucho, que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Acá también vemos que para siempre están los testimonios, los estatutos, la palabra de Dios establecida. Y 160 dice, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Todo lo eterno también es para siempre, ¿no es cierto? ¿De qué? Vemos que de quién es la palabra, siempre es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Dios es un Dios infinito, o sea que no tiene fin, y habla con toda autoridad, ¿no? Hasta el final, desde un principio hasta el final, Dios habla con toda autoridad y su palabra no cambia y permanece para siempre. Después, vemos que David tenía en su vida espiritual como fundamento la convicción que había hallado la palabra, su palabra, la autoridad final en todo el asunto, ¿no es cierto? David dice que él había hallado en la palabra de Dios que permanecía para siempre, aunque él muchas veces pecó, fracasó, pero él tenía bien en claro que la palabra de Dios era para siempre. Y entonces ahí David vuelve a retomar esta base sólida que dice en el Salmo
lo que leímos recién, ¿no? En el Salmo 19, 152 y 160. Y bueno, ahí también vimos, ¿no es cierto?, que en el Nuevo Testamento, en Mateo y en Primera de Pedro, que la palabra de Dios permanece para siempre. Esto y muchos ejemplos más nos deja la Biblia de que Dios habló y dejó establecido algo. En este caso, dejó la palabra establecida en los cielos. Y dice, no hay oración, buenas obras o buenas ideas en nuestro corazón que cambie lo que Dios ya estableció en su palabra. En estos tiempos vemos que hay muchas cosas que quieren cambiar, que quieren disponer de otra forma. Vemos todo lo que quieren hacer, que va todo contrario a lo que Dios ya dejó establecido en su palabra. Pero por más que el ser humano quiera cambiar las cosas, lo que Dios ya dijo no va a poder cambiar. Vemos también que la palabra de Dios es establecida en la tierra, en el versículo 90, que dice, de generación en generación es tu fidelidad, tú afirmaste la tierra y subsiste. De generación en generación, vemos de años, desde que está la palabra de Dios, vino pasando de una generación a otra hasta el día de hoy, y su palabra fue siempre, desde el principio, lo mismo hasta hoy en día, ¿no? Y dice, de generación en generación es tu fidelidad. Recién cuando cantábamos el himno ese, la verdad que qué linda letra que tiene, ¿no? La fidelidad de Dios es grande, y muchas veces nosotros somos infieles a Dios, pero su fidelidad es tan grande que cubre todas nuestras faltas. Y después dice, tú afirmaste la tierra y subsiste. Ahí vamos a leer en la primera parte de generación en generación es tu fidelidad, en el Salmo 3, 36, 5 era. No me equivoco. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Ahí nos está hablando de la misericordia y la fidelidad de Dios que alcanza hasta las nubes. Después en el 148:6 dice, lo hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Dios creó las cosas y lo hizo hacer eternamente y para siempre. Y dice, y le puso ley que no será quebrantada. Vemos que ahí también la ley del Señor, que está escrita en su palabra, tampoco puede ser quebrantada. Una vez que ya se establece una ley, ¿no es cierto?, que vemos que rige una ley en un país, ya no puede ser más quebrantada. Muchas veces en el mundo vemos que hay leyes que se pueden, o sea, que la gente la quiere interrumpir o la quiere cambiar, pero cuando la ley ya es hecha, sigue, ¿no es cierto? Se tiene que cumplir. Y en Eclesiastés 1:4 dice,
Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Las generaciones van pasando una a la otra, pero la tierra siempre permanece. También vamos a leer en Colosenses 1:6. Por ahí si quieren ir buscando algún versículo para que vayamos más rapidito. En Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y todo eso fue creado, dice que todas las cosas fueron creadas por las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y todas fueron creadas por medio de ¿quién? Del Señor, ¿no? Fueron creadas por medio de Él y para Él. ¿Alguna tiene Hebreos 1:3? Yo lo tengo. Bueno, adelante. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. A ver, ¿me lo puede leer de vuelta, por favor? Sí, Hebreos 1:3. El Sí. cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice, ¿quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, no? Sabemos que Dios dice una palabra y tiene autoridad, lo que Dios dice en su palabra, ¿no? Y lo que sale de la boca de Dios es toda autoridad. Entonces dice que todo lo que Él dijo, todo lo que Él dice, se hace. Y por último vamos a ver en 2 Timoteo 3:16 y 17, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo ahí nos afirma que toda la escritura fue inspirada por Dios, ¿no? Y todo lo que viene de inspiración de Dios, sabemos que es perfecto, que se cumple en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? De eso no nos tiene que quedar ninguna duda, que la palabra de Dios se cumple desde el principio hasta el final. Y vamos a ver el último puntito ahí que dice la palabra de Dios establecida en la palabra establecida en el corazón de Dios. En el versículo 91 que dice, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Dice, no existe ninguna duda que en el corazón de Dios, en cuanto a lo que Él ha hablado, tampoco no existe ninguna duda que en el corazón de Dios, en cuanto a lo que Él ha hablado, dice. Solo el hombre incrédulo tiene problemas para aceptar, ¿no? A veces no creemos lo que Dios dice.
pero dice que solo nuestro corazón es incrédulo, porque el corazón de Dios no tiene ninguna duda de lo que Él ya habló y dijo. Y vemos también ahí en Génesis 3:1, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Por eso dice ahí que nuestro corazón es incrédulo a veces, ¿no? Muchas veces Satanás nos quiere hacer caer en esa trampa de decir, vos creés que Dios va a hacer eso, vos creés que él puede hacer tal cosa. No, nos empieza a meter esas dudas en pequeñas cosas, y si nosotros estamos como el salmista, deleitándonos en la palabra de Dios, indagando en su palabra, muchas veces podemos caer en su trampa, porque cuando no estamos firmes en las cosas de Dios, Satanás es muy astuto, y así como le dijo a Eva, como que Dios dice que no podés comer, dice, de ese huerto, ¿por qué? Y muchas veces Satanás nos hace la misma pregunta a nosotros. ¿Y por qué no podés hacer eso? ¿O por qué no podés ir a tal lado? Pero si nosotros estamos firmes en su palabra, vamos a saber por qué no podemos hacer o ir a tal lado. Porque sabemos que a Dios no le agrada, que donde vayamos, muchas veces no nos conviene estar. Y cuando dice que todos vieron que ahí dice, por toleración subsisten todas las cosas hasta hoy. Vemos el sol que sale en la mañana, las estrellas, la luna en la noche, y están desde un principio, desde que Dios lo creó. Por eso dice, todas las cosas subsisten hasta hoy. Y todas esas cosas hasta hoy están y van a estar siempre, porque Dios lo estableció, porque Dios lo ordenó. Y todas ellas, dice, le sirven. Todas las cosas que Dios creó, a Él le sirven. Y dice, su fidelidad es de generación en generación, y toda la tierra gira en sus órbitas establecidas en obediencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece establecida en el corazón de Dios, y dice, ¿y qué hay de tu corazón o del mío? ¿Permanece la palabra de Dios establecida en nuestro corazón? Como dice acá, que ojalá podamos tener la palabra de Dios bien establecida en nuestro corazón cada día, para que podamos caminar como Dios nos manda, como Dios desea, para no tropezar, porque vamos a tener siempre luchas, así como las tuvo David, pero David nunca se olvidó de la palabra de Dios. Él siempre la tuvo bien presente, que nosotros también la podamos tener siempre presente en nuestro corazón a cada momento. Y ahora desde el versículo 92 al 96 dice una palabra salvadora. Acá vemos que el salmista tiene una palabra establecida de Dios en su corazón, y la autoridad absoluta de la palabra de Dios es su ancla firme ante cualquier tormenta. Y en estos últimos versículos también lo podemos dividir en tres partes, en los cuales David celebra su relación con la palabra de Dios. ¿No? Porque dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Él se está deleitando en la palabra de Dios.
dice, si no hubiese sido mi delicia tu palabra, en mi aflicción yo hubiera desmayado, hubiera perecido. Y muchas veces, cuando estamos en situaciones difíciles, ¿no? Ya sea de enfermedad, ya sea de duelo, de tristeza, si no nos deleitamos en la palabra de Dios, nos va a costar salir adelante, ¿sí? Entonces, que podamos decir, como David decía, ¿no? Que podamos deleitarnos en la palabra de Dios, que cada día su palabra sea nuestra delicia. Después sigue el versículo 93, que dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, el 93, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Nunca jamás, dice, me olvidaré de tus mandamientos. Él era consciente de quién era Dios realmente, ¿no? Por eso dice, nunca me olvidaré de tus mandamientos. Porque a pesar de todas las cosas que él pasó, él tenía bien claro quién era Dios y nunca se iba a olvidar de lo que Dios hacía por él. Dice, porque por ello me has vivificado. ¿Y vivificado qué quiere decir? Dar vida, confortar, animar. Y en la palabra de Dios podemos encontrar todas estas cosas. La palabra de Dios sabemos que es vida, que da vida cuando nosotros la leemos. Entonces, a través de su palabra, nosotros nos podemos confortar cuando estamos mal, cuando estamos pasando alguna situación difícil. Nos da ánimo cuando la leemos. ¿Por qué? Porque sabemos que la palabra de Dios tiene poder para transformar una vida cuando uno la lee, ¿sí? Y vemos que esto fue antes, ¿no? Que había ocurrido antes, en los versículos, bueno, ahí lo leímos recién. También lo vamos a leer en el versículo 16 del mismo Salmo, que dice, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Y en el versículo 50 dice, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Ahí vemos también que se vuelve a repetir la palabra vivificado. Y en los versículos también el 25 dice, abatida está hasta el polvo mi alma, vivifícame según tu palabra. ¿No? ¿Cuántas veces nuestra alma está triste, está caída? Y podemos pedirle al Señor que nos anime a través de su palabra, ¿no? Vivifícame a través de tu palabra. Después vemos que dice, está ocurriendo ahora en el versículo 94, dice, tuyo soy, dice, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. No, dice, no podemos descansar sobre lo que ha ocurrido, porque la aflicción siempre seguirá, ¿no es cierto? Mientras vivamos en esta vida. Pero cuando David dice, tuyo soy, comprendía que su vida no le pertenecía a él, sino al Señor. Entonces dice, tuyo soy, sálvame. Él le pedía, sabía que su vida no era de él, entonces le pedía a Dios que lo salvara. Y los hijos de Dios sabemos que, o sea, nuestra vida le pertenece a Dios.
desde que nacemos hasta el día que nos lleve, nuestra vida le pertenece a Dios. Y cuando necesitemos del Señor, sabemos que podemos pedir auxilio en todo momento, ¿sí? A veces, a través de nuestra relación con Dios, aprendemos, a través de nuestra relación con la palabra de Dios, aprendemos nuestra relación correcta hacia Dios. Si no tenemos presente la palabra de Dios, no vamos a poder tener esa relación y entender lo que Dios realmente quiere para nosotros, ¿no? Porque sabemos que en su palabra podemos encontrar todo lo que nos hace falta para poder vivir en esta vida. En el versículo, vamos a seguir con el versículo 95, dice: los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. Los impíos, tenemos enemigos, ¿no es cierto? Un principal enemigo que tenemos es Satanás, y siempre está al acecho para ver en qué nos puede hacer caer, en qué nos puede atrapar, ¿no es cierto? Pero dice, mas yo consideraré tus testimonios. Dice, los impíos me han aguardado para destruirme. Y David tenía enemigos, muchos enemigos tenía, pero él no tomó venganza por su propia mano, aprendió a descansar en Dios y dejar a sus enemigos en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque él dice que consideraba los testimonios de Dios. Los testimonios de Dios es la palabra de Dios, sus estatutos, sus enseñanzas, que hoy nosotros la tenemos en nuestras manos. Entonces, cuando tengamos enemigos, y sobre todo el enemigo más grande que tenemos es Satanás, pero sabemos que teniendo la palabra de Dios presente permanentemente, Satanás no nos va a poder hacer nada porque Dios está con nosotros, ¿sí? Por eso David descansaba en eso. Que Dios lo iba a guardar porque él se acordaba siempre de sus estatutos. Y después hay en el Salmo 146, 45 dice: bienaventurado, dice, aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob y cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Qué linda esta palabra que dice acá el Salmo, ¿no? Bienaventurado, dice, aquel cuyo ayudador es Dios. Sabemos entonces que somos bienaventurados sabiendo que Dios es nuestro ayudador. Y si ponemos nuestra confianza en Él, vamos siempre a estar seguros de que cuando venga el enemigo, Dios nos va a librar. De una forma u otra, Él nos va a librar. Ya sea que vengan con amenazas, con tentaciones, o varias cosas, ¿no es cierto? Que siempre el enemigo está ahí, buscando, como dice en 1 Pedro 5:8, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, tenemos que estar siempre velando y con la palabra de Dios siempre presente en nuestra mente, en nuestro corazón, para que cuando vengan los enemigos, cuando venga
Satanás a querer tentarnos, podamos estar firmes en las cosas que Dios nos enseñó para poder resistir y salir de todo esto. Dice, David aprendió a no buscar venganza, sino a entregar a sus enemigos a Dios y dedicar toda su energía a la palabra de Dios. ¿Y cuánto nos convendría hacer eso a nosotros, no? Dedicar toda nuestra energía en la palabra de Dios y descansar y entregarle todo a Dios para que Él se encargue de eso. Y a veces nos cuesta, porque a veces creemos que nosotros vamos a poder con muchas cosas, pero sin embargo no se puede. Nos damos cuenta que no podemos con todo. Entonces tenemos que aprender a entregar a Dios todas nuestras cosas. Y dejar que Dios transforme nuestra vida, ¿no? Que transforme nuestra vida conforme Él lo estableció. Y dice después que ocurrirá siempre y en toda situación, en el versículo 96, que dice, a toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. A toda perfección he visto fin, dice. Quiere decir que ha llegado a comprender que toda la perfección humana tiene un límite y tiene un fin. Pero Dios proveyó al hombre de poder y habilidad tremendas, ¿no es cierto? Vemos científicos que hacen grandes descubrimientos, vemos la educación, en las artes, muchas cosas que el hombre hace, que Dios también le ha dotado de cosas para poder hacer, pero igual todo esto tiene un fin, no es permanente. Y amplio, dice, sobremanera son tus mandamientos. La palabra amplio es algo grande, ¿no es cierto? Cuando decimos que algo es amplio, es algo grande y que cubre toda una superficie, por ejemplo. Y no hay circunstancias, situaciones o problemas o actitudes o lo que sea que Dios no pueda cubrir, ¿no es cierto? La amplitud de lo que es la palabra de Dios en distintas situaciones, nos cubre, ¿sí? Vemos que en su palabra nos habla de muchas cosas, ¿no es cierto? Cuando sentimos temor, cuando sentimos miedo, cuando nos sentimos fracasados, leemos la palabra de Dios y su palabra es tan amplia que cubre todas esas cosas nuestras, ¿sí? Dice, la palabra de Dios permanece establecida en los cielos y en la tierra, y nada podemos hacer para cambiarlo. Su palabra permanece para siempre. Ahí vemos que la palabra de Dios es absoluta en todas las cosas, desde un principio hasta el final. Y llegamos a una conclusión, y dice, cuando usted establece la palabra de Dios en su corazón, tendrá un ancla firme en las tormentas, y ahí nos incluimos todos. Cuando nosotros establecemos la palabra de Dios en nuestro corazón, tenemos un ancla firme en las tormentas, en todo lo que nos pueda suceder. Si estamos arraigadas en la palabra de Dios, vamos a poder salir de todas esas tormentas. Y experimentará lo que es llegar al borde, al límite del desmayo y ser rescatado del peligro, porque ha hecho de la palabra de Dios su delicia. Lo que Dios hizo a través de su palabra en el pasado, lo está haciendo hoy día y continuará haciéndolo, porque su palabra es amplia sobremanera. Nada hay en su vida que no se encuentre contemplado en la palabra de Dios. Qué lindo poder saber esto, ¿no?
que nada hay en nuestra vida que Dios no contemple. Qué lindo puede tener esa seguridad de que Dios está en cada detalle de nuestra vida, en todo momento. Nada se escapa de su presencia, ¿no es cierto? Nada se escapa de la palabra de Dios. Que podamos establecer esta palabra en nuestro corazón cada día y agradecerle al Señor por habernos rescatado muchas veces de las manos del enemigo en muchas ocasiones. Que podamos gozarnos, que podamos decir como el salmista, Señor, que la palabra de Dios permanece para siempre y que es amplia sobremanera para poder cubrirnos en todo momento, para poder rescatarnos y para, sobre todas las cosas, para salvarnos, ¿no es cierto? Y darnos la vida eterna. Si hoy hay alguna persona que todavía no conoce al Señor, que esta pueda ser la oportunidad y que también pueda experimentar lo que Dios puede hacer en cada una de sus vidas, ¿no? Lo que Dios hizo una vez en nuestra vida cuando lo aceptamos, que así la que no tenga a Cristo en su corazón en este momento pueda también aceptarlo y deleitarse en gran manera en la palabra de Dios, porque ella es todo para nosotros, ¿no? Bueno, hermanas, esto quería compartir con ustedes y que el Señor las bendiga y que podamos seguir aprendiendo cada día de la palabra de Dios. Muchas